tiene problema. Buenos días, mi nombre es Pedro Martínez Plaza, doctor en Historia del Arte y desde diciembre de 2016 técnico de museos en el área de pintura del siglo XIX de este departamento, donde anteriormente he trabajado como ayudante contratado. El cuadro de la expulsión de los judíos, del pintor alicantino, nacido en Alcoy, Emilio Sala, es una de las obras fundamentales de la colección y en especial de la pintura, de la representación que en esta colección tiene la pintura de historia, de la que constituye una especie de epílogo, es decir, es el último gran cuadro del género en la pintura española. Pintado en París y no en Roma, lo cual ya para un pensionado en la Academia de España en Roma, como era Emilio Sala, supone una singularidad. El cuadro presenta numerosas particularidades más, que son las que vamos a ir intentando desgranar a través de esta conferencia. Como saben, el cuadro desde septiembre de 2009 forma parte del discurso permanente de la colección de pintura del siglo XIX, de esas 12 salas que el edificio Villanueva dedica a la pintura decimonónica, y se encuentra en la sala 61A, ya digo, de manera permanente. Desde entonces no ha viajado a ninguna exposición temporal y bueno, forma parte de esta segunda sala de pintura de historia, la 61A. El cuadro representa el momento en el que los reyes católicos que están bajo solio, acompañados de sus respectivas cortes, como dictaba el protocolo, los hombres a la izquierda, los hombres al lado del rey Fernando el Católico y las damas de la corte pues al lado de Isabel la Católica. Representa el momento en el que están recibiendo en audiencia al embajador judío, representado de espaldas al espectador, y el embajador judío ha ido a negociar, a intentar evitar la expulsión de su pueblo, del pueblo judío, de los territorios de la Corona de Aragón y de la Corona de Castilla. Justo en ese momento en el que iba a sacar los 30.000 ducados que lleva contenidos en este bolso que ciñe a su izquierda, justo en ese momento, Fray Tomás de Torquemada, inquisidor general de Castilla y Aragón, interrumpe en la sala donde se está teniendo lugar la audiencia y increpa o se dirige directamente al rey católico, bueno, en realidad a los dos reyes, al rey y a la reina, y les dice la siguiente frase que ha quedado para la historia. Judas Iscariote vendió a Cristo por 30 monedas de plata. Su Alteza está a punto de venderlo por 30.000 ducados. Aquí está, tómelo y véndalo. Y justo en ese momento, que es el que representa Emilio Sala, arroja el crucifijo sobre el bufete, que es lo que es justo en la acción de arrojar el crucifijo, con la cara de sorpresa tanto de los cortesanos como de las damas de la corte. Como ya digo, el cuadro presenta numerosas singularidades y es además, no solo por su condición de epílogo de este género de la pintura de historia en España, sino también por el propio asunto singular dentro del género. Ha tenido numerosa fortuna historiográfica. De hecho, es uno de los cuadros de pintura de historia con mayor número de artículos publicados que normalmente se han centrado en el mismo asunto, es decir, la singularidad iconográfica, la explicación del propio asunto. Sin embargo, el hallazgo hace ya, en 2010, de una serie de cartas que conservaba la familia del discípulo que ayudó a Emilio Sala a realizar el cuadro, y ahora veremos en qué consistía esta ayuda, pues ha permitido ofrecer nuevas lecturas sobre el cuadro, sobre todo en lo referente a la documentación de todo el cuadro que tiene que llevar a cabo en gran parte Cecilio Pla desde España, puesto que Emilio Sala se encontraba en París. Y esto ayuda a aportar nuevas visiones sobre el cuadro y a entender de dónde parte Emilio Sala y entender por qué elige este asunto, ¿no? Y esto es un poco lo que vamos a ver a continuación en la conferencia. Por un lado, ya ven aquí que tienen a Emilio Sala, precisamente retratado por Cecilio Pla, su discípulo. Se llevaban solo 9 años. Emilio Sala había nacido en 1850, Cecilio Pla en 1859. Emilio Sala moriría en 1910 y Cecilio Pla moriría 19 años más tarde, 19 años más tarde, perdón. Se llevaban solo 9 años, pero había una relación de discípulo, maestro Emilio Sala, discípulo Cecilio Pla,
relación que se daba en ambos sentidos. Es decir, aquí en realidad lo que vamos a ver es Emilio Sala ayudado por Cecilio Pla. Cecilio Pla es el que hace el trabajo de documentación en España y contacta con diferentes pintores que tienen los modelos o lo que a Emilio Sala le interesa en ese momento. Pero Cecilio Pla también se aprovechó, obviamente, se aprovechó en un sentido figurado, no entiéndame en el sentido en el que lo digo, se aprovechó de la relación incluso paternal, que en esas cartas a veces aflora la relación paternal entre Emilio Sala y Cecilio Pla. Se aprovechó también de la condición de maestro de Emilio Sala para intercambiar con él numerosas visiones de sus propios cuadros, es decir, y para pedirle consejo. Una de las obras que se puede documentar, cuyo proceso de realización se puede documentar gracias a estas cartas y en las que Emilio Sala tuvo una implicación directa, es precisamente otro cuadro de la colección, que fue al que dediqué mi primer artículo gracias al hallazgo de estas cartas que poseían y posee todavía la familia de los descendientes de Cecilio Pla. Entonces, a través de estas cartas y de otro material que se conserva en manos de sus descendientes, se puede entender el proceso de creación. Uno de estos ejemplos es precisamente una foto del boceto del cuadro definitivo, en el que el propio Cecilio Pla está posando, y esta foto fue la que le envió a Emilio. Una de estas copias fue la que le envió a Emilio Sala, y Emilio Sala, a partir de ahí, juzgó si el cuadro iba bien o el cuadro ya podía pasar al lienzo definitivo. Bueno, por tanto, la relación se da en ambos sentidos, pero aquí vamos a ver cómo Cecilio Pla intenta ayudar a su maestro Emilio Sala en la realización de este cuadro. Lo primero que llama la atención, como ya he dicho, es el asunto. ¿Por qué llama la atención el asunto? Porque hasta entonces había sido realmente extraña la representación de este episodio concretamente histórico, de este episodio concreto, por el carácter negativo que tenía para la visión del reinado de los reyes católicos. Y, de hecho, solo hay dos ejemplos documentados. Hay otro tercero más, del que no tenemos imagen, solo simplemente descripción, que sería el cuadro de Silvio Fernández Rodríguez, que debía tener un asunto muy similar y una composición muy similar, por las críticas, lo sabemos, a este otro cuadro, que solo quedó en boceto, es un boceto muy pequeñito, en el que se está representando el mismo asunto. Es decir, los reyes católicos, Torquemada interrumpe con el crucifijo en mano, y el embajador judío, que es el que estaba recibiendo audiencia en ese momento. Otra visión diferente, sin la connotación negativa que pudiera tener el de Alejo Vera, es el de Joaquín Turina, que se conserva hoy en Sevilla, y que en realidad es una visión más de carácter orientalista o no tiene el carácter de pintura de historia que pudiera tener el boceto de Alejo Vera o que puede tener el de Emilio Sala. Aquí lo que en realidad se está representando es la visión, la huida de los judíos, la marcha del pueblo judío, en este caso de Sevilla, pero más desde un punto de vista de pintura orientalista, pintura evocadora. No hay ninguna connotación, ni siquiera de carácter histórico con mucho peso. Otro asunto espinoso para la historia de España, pero que sí recibió tuvo mejor fortuna crítica en la pintura de historia en España y también en la escultura, como ven en el relieve superior, es el de la expulsión de los moriscos, que tuvo lugar ya en el siglo XVII, pero que llevaba también una serie de connotaciones negativas sobre el papel de la corona y sobre el papel que podía haber tenido no solo el rey, sino en este caso el patriarca hoy santo Juan de Ribera. Sin embargo, lo que se representa en el siglo XIX es precisamente, por ejemplo, en el caso de abajo, en el caso del lienzo de Domingo Marqués, es la visión consoladora, en realidad, del patriarca Juan de Ribera a los expulsados, ¿no? Y por eso les está imponiendo las manos. No se representa tanto la visión negativa del propio hecho de la expulsión de un territorio que les pertenecía en mayor o menor medida. También hay que tener en cuenta que en 1881 había tenido lugar en Rusia la expulsión de los judíos, del pueblo judío. Es decir, un hecho contemporáneo que podía tener una clara transposición, o podía ser un claro eco de un hecho muy similar, anterior, 400 años, pero dudo mucho que Emilio Sala pudiera estar de alguna manera influido por la contemporaneidad de un hecho similar, a pesar de que pudo y que probablemente lo conociera, porque en España se publicaron diferentes ilustraciones alusivas a este hecho, como la que pongo aquí y otras más, y que él pudo manejar o pudo ver incluso, ¿no?
Para entender un poco el carácter que para Emilio Sala podía tener la pintura de historia, este género, hay que remontarse a su primer gran cuadro de pintura de historia, que es el de La prisión del príncipe de Viana, que hoy está depositado en el Museo de Bellas Artes de Málaga, recientemente reabierto, y que se pinta en un momento muy concreto, pleno sexenio revolucionario, 1871, y que hay que entender contextualizado con otras pinturas que se presentan en esa misma Nacional de Bellas Artes de 1871. Las cuatro en realidad, están presentando una visión, sobre todo no tanto la del centro, que es una visión claramente de los valores republicanos, es decir, de la exaltación de los valores morales de la República, en pleno sexenio revolucionario, insisto, sino sobre todo el de Domingo Valdivieso, que ven aquí, el de Manuel Castellano, que ven aquí, que es la muerte del conde de Villamediana, aquí es Felipe II presenciando un auto de fe, y por otro lado, el cuadro de La prisión del príncipe de Viana. Los tres comparten la misma visión de crítica hacia la monarquía, hacia el absolutismo, en el caso del cuadro de Domingo Valdivieso, y la defensa de los valores del pueblo, valores que representaba de alguna manera el príncipe de Viana, al que su propio padre, Juan II, había ordenado mandar a prisión. Es, por tanto, este primer ejemplo un ejemplo claro de compromiso político, de compromiso o de visión ideológica de la pintura de historia. Sin embargo, como ya he dicho, el reinado de Isabel II había sido el tema predilecto, sobre todo el reinado de Isabel la Católica, más que el de Fernando el Católico, había sido, como ya he dicho, el tema predilecto para el género de pintura de historia durante toda la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Aquí lo que tienen es simplemente un ejemplo que todos ustedes conocen y que es, de alguna manera, el ejemplo paradigmático, ¿no?, que todos tenemos de la visión que la pintura de historia había ofrecido, visión solemne, visión gloriosa del reinado de Isabel la Católica, en este caso en la postrimería de su muerte, ¿no? Esta visión había sido fomentada de alguna manera por los propios poderes, por las propias instituciones. Piensen que si se abstraen y quitan de aquí los dos cuadros que son posteriores a la construcción del Congreso de los Diputados, son casi una década, se colocan una década después, pero desde el principio se tiene claro que las figuras que van a presidir el lugar más solemne del nuevo edificio que representa la soberanía de la nación, el Congreso de los Diputados, van a ser precisamente las figuras de Isabel la Católica y Fernando el Católico. Pero incluso en el ámbito privado había tenido gran predicamento la historia, el reinado de Isabel la Católica. Lo que tienen aquí, ya sé que muchos de ustedes no lo conocen, es difícil acceder a él, es el palacio del Marqués de Gaviria, y el Marqués de Gaviria, claramente deudor por múltiples motivos de Isabel II, lo que elige es un ciclo para decorar su palacio, es un ciclo de la historia de Isabel la Católica, de los Reyes Católicos. Ciclo que obviamente termina con la rendición de Granada. La rendición de Granada, que es el último gran logro político de los Reyes Católicos. Obviamente está ausente la expulsión de los judíos. También hay que tener en cuenta la tradición representativa más cercana a Emilio Sala, que pudo ver y que conocía porque eran cuadros que se habían presentado en las exposiciones nacionales con anterioridad. Lo que les he elegido en estos ejemplos son temas similares, es decir, los reyes recibiendo audiencia. En este caso, el cuadro de Víctor Manzano, administrando justicia, sin más, y en los dos casos de abajo, recibiendo a Colón, es decir, la historia de Colón unida a los Reyes Católicos. Colón era una figura gloriosa, había conseguido nuevos territorios para la corona y, por tanto, era una figura que siempre iba a estar asociada y iba a tener también mucha fortuna crítica por estar asociada a veces a los Reyes Católicos. En los tres casos ven que es un desarrollo longitudinal, es decir, los cuadros se eligen composiciones horizontales, no formato vertical, como si es el de Emilio Sala. Incluso en el extranjero, en pintores extranjeros, como este caso que les pongo aquí, de nuevo Colón, ante la reina, está presentándole sus planes para abrir nuevas rutas y es el mismo tipo de composición. Los reyes sentados dispuestos en uno de los lados de la composición y la escena se desarrolla horizontalmente, ¿no? Hay una lectura claramente horizontal. Bien, como ya he dicho, hay una circunstancia que marca claramente la realización de este cuadro y que va a permitir entender algunas de sus singularidades, que es el hecho de que Emilio Sala decida
marcharse de Roma y terminar sus años de pensión en París. Este hecho no era nuevo, ya anteriormente Ulpiano Checa lo había hecho, 2 años antes de hacerlo Emilio Sala, y una de las cartas que les he comentado antes da una serie de claves para entender un poco el por qué toma esta decisión, ya digo, particular dentro de los pensionados y del panorama artístico español de esos momentos. En una carta de 22 de diciembre del 85, de 1885, comenta lo siguiente: sigo convencido de que para aprender a pintar no se necesita Roma, que la gente que viene joven viene a perder su tiempo al dedicarse a hacer estudillos ligeros o cuadritos para sacar cuartos y sería mucho mejor que los hiciesen en su país. Por lo que llevo comprado y visto de fotografías, es Roma lo menos interesante de Italia. No hay elegancia como en París ni aun Madrid. Los modelos son chocharas y chocharas sucias y ordinarias, de modo que ni para el cuadro moderno creo que esto es útil. En efecto, Emilio Sala, al igual que Raimundo de Madrazo, Fortuny o incluso Martín Rico, aunque Fortuny no pudo llevarlo a cabo por la muerte que le sobrevino de manera casi repentina, pero había mostrado con anterioridad a Ulpiano Checa y a Emilio Sala este rechazo a la ciudad eterna. Por tanto, no era una decisión extraña, pero sí particular dentro de los pensionados, que estaban pensionados en Roma, por la Academia de España en Roma. Y que ya digo que va a permitir entender un poco la decisión de elegir este asunto. Y para ello me resultó clave, para entender por qué Emilio Sala se había decantado por este asunto, por el asunto de la expulsión de los judíos, otra carta de 1886, de nuevo a Cecilio Pla, donde comenta lo siguiente: mis teorías son algo extrañas, el asunto es lo de menos. Lo importante es la manera de tratarlo y, sobre todo, producir en el espectador la emoción estética que uno se propone. Paul Delaroche, Paul Logan y otros muchos, la manera de tratar les ha dado más resultado que el mismo asunto. En efecto, Paul Logan estaba en la mente, en estos momentos ya de comenzar a pensar el asunto de su último envío de pensionado, del cuadro de la expulsión de los judíos, estaba ya en la mente de Emilio Sala. Y casi con toda seguridad pudo ver estas 2 obras y las otras 2 que les voy a poner a continuación, que sí tienen una influencia clara sobre el cuadro de la expulsión. Lo que parece ignorar Emilio Sala es que, en el fondo, Logan decidía estos asuntos por un claro compromiso político de crítica del fanatismo religioso e incluso crítica anticlerical, propia de un pintor republicano como era Logan. Esto, por lo que se deduce de la carta, parece ignorarlo, pero no parece ignorar, o parece sí compartir, el efecto que algunos de estos temas y la manera de componerlo podían tener en su cuadro, en el cuadro que tenía que hacer. Lo que ven aquí claramente son 2 escenas donde está claro la crítica anticlerical, más o menos, en el caso del Papa y el Inquisidor, que son precisamente Torquemada y Sixto IV, está más velada, pero también hay una crítica hacia el poder eclesiástico, ¿no? Más clara con respecto a la expulsión de los judíos es la influencia de estas 2 pinturas, donde se representa a un monje enfrentado a un tribunal o enfrentado a los reyes católicos con recursos muy similares, compositivos, como ahora veremos. Y sobre todo el cuadro de la derecha, el que está en Filadelfia, que está representando precisamente la misma escena, de una manera mucho más sencilla y con notaciones diferentes, claro está, y con una composición también diferente, pero la idea está aquí, ¿no? Torquemada está presentando su crucifijo justo en el momento antes de arrojarlo delante de los reyes católicos. Por tanto, parece muy claro que Emilio Sala tuvo presente este cuadro, sobre todo el cuadro de la derecha. Porque además la manera de componer, hay ciertas deudas compositivas en el cuadro de Emilio Sala. Si se fijan, por ejemplo, el detalle de la ventana, que es una ventana que en principio carece de significado, de utilidad compositiva, porque no viene a iluminar ninguna zona, simplemente porque además está tapada por el propio paño que tiene delante, es decir, parece simplemente, y así yo lo interpreto, una mención erudita a las ventanas que el propio Logan había puesto anteriormente. Porque, además, en los 2 casos, la luz, sobre todo en este,
juega un papel similar. Es una luz proyectada desde uno de los laterales y está proyectando las figuras y está arrojando sombra. Ven aquí la sombra y igualmente que la ven aquí. Entonces, por tanto, parece claro que tanto compositivamente como sobre todo la elección del asunto estuvo claramente influida por Logan. Más interés puede tener por la prolijidad con la que se realizó el cuadro las propias fuentes documentales y fuentes históricas en las que se basó Emilio Sala. Tienen que tener en cuenta una situación muy peculiar, que es el hecho de que mucha de esta pintura, bueno, el mayor número de la pintura de historia se hace en París o en Roma, pero sin embargo se está representando temas españoles. Y esto comportaba una dificultad enorme, que era la de la documentación histórica del asunto que iba a representar, para que el asunto tuviera la representación del asunto tuviera la suficiente veracidad e historicidad que se le exigía a este género. Uno de los casos ya conocidos y que yo presenté aquí precisamente en mi primera conferencia aquí en el Prado fue el de Moreno Carbonero, que comparte sala, como ya saben, con el cuadro de la expulsión. Y precisamente una de las cartas que ha ingresado recientemente en el museo, Vicente Palmaroli, el director de la Academia de Roma, le está pidiendo a Federico de Madrazo que, le está indicando que tiene a un joven alumno que es Moreno Carbonero, y Moreno Carbonero se interesa por el retrato de la esposa de Carlos V, que es la que protagoniza el cuadro de alguna manera, aunque esté en el féretro. Y lo que le pide Vicente Palmaroli, Moreno Carbonero a través de Vicente Palmaroli, es que saque una mascarilla del retrato escultórico de la reina, para que a través de esa mascarilla Moreno Carbonero de esta manera pueda representarla, como más o menos la representa después. En el propio cuadro hay otra referencia claramente erudita e histórica, que es la copia exacta de la capa pluvial del terno de las calaveras, que ya saben que se conserva en el Escorial. Es otra referencia histórica que Moreno Carbonero busca para dar veracidad al asunto. Por tanto, aquí tenemos otro ejemplo claro de documentación histórica que los pintores desde Roma o desde París necesitaban. Y para ello muchas veces tenían que acudir a terceras personas, como en el caso de Palmaroli o en el caso más claro de Emilio Sala, a Cecilio Pla. Bien. Una de las claves precisamente para entender el cuadro, para entender parte del sentido de este cuadro de la expulsión, la da Jacinto Octavio Picón, que tienen que tener en cuenta, si se fijan, el cuadro está pintado precisamente, pintado y firmado y fechado en París en 1889, es decir, el año en el que Emilio Sala fecha el cuadro. Es decir, Jacinto Octavio Picón ha ido allí y sabe perfectamente cómo está y las dificultades que tiene Emilio Sala para pintar el cuadro, y además era su amigo, con lo cual su testimonio tiene una validez absoluta. Jacinto Octavio Picón, en una de las críticas que se hacen cuando el cuadro se presenta aquí en España, en 1890, la nacional de ese año, Jacinto Octavio Picón, insisto, dice: «La escena parece un momento imaginado por un sabio erudito que con ojos de artista creyese contemplar la realización de un episodio narrado por el cura de los Palacios». El cura de los Palacios era el autor de la Crónica de los Reyes Católicos, es decir, sabe perfectamente lo que Picón está indicando es que Emilio Sala tiene muy claro lo que está representando y el carácter y el rigor con el que lo tiene que hacer. Perdón. Otro crítico, no menos reputado que Picón, Luis Alfonso, también en 1890, había indicado lo siguiente: el autor del cuadro ha querido, a lo que parece, conciliar dos extremos en su trabajo: remedar la traza y composición de las tablas del siglo XV y emplear la pintura y ejecución del siglo XIX. En efecto, Luis Alfonso había dado en la clave para la interpretación del cuadro. Es decir, si de nuevo volvemos a los ejemplos anteriores, vemos la diferencia, como ya he insistido, formato vertical, formato horizontal. Incluso el propio Emilio Sala, en otro cuadro, Guillén de Vignaté ante Alfonso VI, que es otro cuadro, representación de audiencia, aunque no de los Reyes Católicos, pero es la misma idea, anterior a la expulsión de los judíos, está utilizando un formato vertical, también horizontal. Y la referencia más próxima, la de Logans, también eran formatos verticales. Pero, sin embargo, lo que Emilio Sala ha tenido más presente no es la pintura contemporánea, sino precisamente la pintura del siglo XV.
como ya había acertado Luis Alfonso, la pintura hispano-flamenca. De hecho, en las cartas se convierte en una obsesión, en las cartas de Emilio Sala se convierte en una obsesión insistir a Cecilio Pla en que tienen que ser cosas del siglo XV, además con esta indicación, siglo XV. Y cuando Cecilio Pla le envía cosas que él cree anteriores o posteriores al siglo XV, las rechaza. Dice, no, esto no es del siglo XV, me vale, pero no para el cuadro. Por tanto, la referencia de la pintura hispano-flamenca está muy clara en el cuadro. Parece una obviedad lo que voy a decir, pero obviamente la pintura hispano-flamenca carecía de interés para los pintores españoles del siglo XIX. Carecía de interés artístico e incluso estilístico. Pero sí les había interesado, o únicamente les había interesado, por su carácter documental. Y aquí tienen un ejemplo de Valentín Carderera que se fija ya 40 años antes, bueno, 38 años antes, en una tabla que luego también volverá a usar con el mismo carácter documental, el propio Emilio Sala. Lo que le interesa, como ven, es sencillamente los motivos decorativos del siglo XV. Y este era el interés que tenían, que hasta entonces habían tenido los pintores decimonónicos, que ni siquiera la pintura hispano-flamenca, por otro lado, poco conocida entonces, ven que Carderera, que era un erudito, la califica de alemana, y en los inventarios a veces esta pintura hispano-flamenca se califica de bizantina. O sea, no es hasta finales del siglo XIX, ya el propio Emilio Sala utiliza el término de castellana, pintura castellana, pero hasta entonces incluso existía un desconocimiento, porque ni siquiera la academia, como comprenderán, pues, tenía interés formativo por este tipo de pintura, es decir, no hacía que los alumnos miraran hasta esta pintura, más allá, insisto, del carácter documental. Y este carácter documental de la pintura hispano-flamenca, o de la escultura hispano-flamenca, como en este caso la capilla de Don Álvaro de Luna, en la Catedral de Toledo, pues había estado también en otros artistas anteriores, de otras generaciones, como Federico de Madrazo, que había acudido al retablo, ya al sepulcro, para documentarse en cuestiones de indumentaria. Y este interés de Emilio Sala lo había tenido anteriormente también para un cuadro del reinado de los Reyes Católicos, la rendición de Granada, que está en el Senado, Francisco Pradilla, que había acudido a otros cuadros de pintura hispano-flamenca para copiar diferentes indumentarias, calzados, en fin, con un carácter claramente documental. Tienen aquí una copia precisamente de Francisco Pradilla de un cuadro que también le interesó a Emilio Sala. Lo que Emilio Sala muchas veces manejó fueron fotografías, porque lo dice, además dice las fotografías de Logan, que eran las que habían reproducido gran parte de esta pintura hispano-flamenca, tanto de las colecciones ya estatales, como las dos laterales, como de las colecciones privadas, como sería la del centro. Pero claro, eso le implicaba un problema, suponía un problema, que era la necesidad de conocer los colores. Es decir, la foto era en blanco y negro y Emilio Sala a veces necesitaba saber de qué color era cada cosa. Aparte de que la fotografía en blanco y negro le suponía también un problema de identificación de los distintos detalles. Y estos problemas, estas dificultades que tiene, están muy claramente plasmadas en las distintas cartas de Emilio Sala a Cecilio Pla. Y a este problema de documentación deben responder, por ejemplo, estos dos dibujos, donde Cecilio Pla ha señalado claramente siglo XV, es decir, obsesionado por el carácter de veracidad que le había inculcado su maestro, y en los que precisamente son preparatorios posiblemente, o son similares a los que le pudo enviar a Emilio Sala y que no conservamos, en los que le está indicando los colores, distintos colores. Incluso esta figura se podría relacionar con esta de aquí del retablo que hemos visto antes de la capilla de Santiago de Álvaro de Luna de la Catedral de Toledo. Pero, sobre todo, lo que tiene Emilio Sala en la cabeza es la pintura de Berruguete y la pintura hispano-flamenca, bueno, de finales del siglo XV. Todos estos cuadros que ven aquí, de alguna manera u otra, están mencionados en las cartas, en estas cartas. Y vamos a ver más o menos qué puede haber tomado de cada pintura. En el caso de la Virgen de los Reyes Católicos, pintura emblemática cuyo carácter significativo y representativo Emilio Sala obviamente conocía, es posible que Emilio Sala tomara el propio retrato de Torquemada, aunque cambiado, al que llama Vitellius. En una ocasión lo llama Vitellius en comparación con el emperador romano.
y posiblemente Cecilio Pla le dibujara o le mandara algún detalle copiado a la acuarela o a una aguada o al óleo incluso del retrato de Torquemada. Y en esto, en esta necesidad de acudir a la pintura contemporánea del reinado de los Reyes Católicos, es decir, de 1492, cuando tuvo lugar el hecho, Emilio Sala se muestra mucho, con mucho mayor proyecto histórico que otros anteriores, por ejemplo, o esa es mi opinión. Por ejemplo, en el caso de Valentín Carderera, había calcado las esculturas de Isabel la Católica que estaban en la Capilla Real de Granada, pero que eran un siglo posteriores a Isabel la Católica. Y las había calcado probablemente para su realización de la gran obra de iconografía que publicó precisamente en estos años 50. Y el propio Federico de Madraz había acudido a copias de pergamino, pero lo nuevo de Emilio Sala es que acude a la propia pintura contemporánea, es decir, a la pintura que se está pintando justo en el momento de 1492. Volvemos otra vez al cuadro de la decapitación de San Juan Bautista y si a Carderera le había interesado el solio donde estaba el rey Herodes, a Emilio Sala lo que le interesa es en realidad el traje de la figura femenina que está en primer término, cuyo verdugado está copiando precisamente en esta otra figura. Incluso el trabajo de las mangas que indica a Cecilio Pla que no conoce, que no puede interpretar a través de fotografías y que le envíe copias al óleo o a la aguada, está también tomado de esta obra. Para el traje de Fernando el Católico, probablemente tuviera en cuenta una de estas túnicas que aparece en el cuadro de Santo Domingo y los albigenses. Pero incluso la presencia del embajador judío de espaldas al espectador, incluso su indumentaria, parece claramente tomada, aunque esto no está referenciado en las cartas, pero yo así lo pienso, de la propia pintura de las propias tablas de Berruguete. No solo por la disposición de espaldas, pero girado, que tienen figuras como esta o figuras como esta del auto de fe, sino también por los elementos colgantes con los que construye las mangas y que son similares, aunque recreados, o parecen ser un punto de partida para el traje del embajador judío del cuadro de Emilio Sala. Bien. Emilio Sala también tenía muy claro el lema la existencia y la validez del lema de tanto monta tanto, lema publicitario o que había identificado este reinado y que todos ustedes son capaces de determinar, aunque yo no lo vaya a hacer aquí, con lo cual demuestra la validez y la vigencia que todavía este lema tiene, no solo para nosotros, sino también tenía hace 100 años. Y es la mayor insistencia en las cartas, es decir, en lo que más insiste Emilio Sala es que Cecilio Pla le copie, le haga llegar una copia de este lema del tanto monta cuyos paños se conservaban en la Catedral de Toledo. En una de estas cartas le dice: creo que no me olvidará usted lo prometido y que con la amistad que usted tiene con Arredondo podría usted conseguir lo del dibujo de la tela del tanto monta de Toledo. Ya le dije que si por casualidad se ha publicado, con decirme dónde, eso basta. Para ello, Cecilio Pla acudió a Ricardo Arredondo, pintor toledano, para que éste le suministrara las copias, alguna copia de uno de los 4 reposteros que se conservan y se conservaban entonces ya en la Catedral de Toledo con el lema del tanto monta. Lema que, como ya han visto, preside la escena. Esta necesidad o esta identificación del reinado de los Reyes Católicos con este lema ya estaba en el propio Federico de Madrazo, que en esta escena de un episodio sin identificar todavía de este reinado había colocado el lema del tanto monta no solo en el bufete, sino también en la parte superior del arco. Bien. Junto con Toledo, la otra ciudad de referencia para el estudio de los Reyes Católicos o para el estudio de las reliquias, por decirlo así, que este reinado había dejado, las reliquias vinculadas a los reyes, reliquias de carácter histórico, no sacro, por supuesto, es decir, profanas al fin y al cabo, era Granada. A menudo pensamos que la influencia o la vigencia o el interés de Granada para los pintores del siglo XIX se empezaba y terminaba en la Alhambra, o en los palacios nazaríes o en la arquitectura hispano-musulmana del siglo XIV y XV. Y esto es algo totalmente erróneo. Lo que les enseño aquí son simplemente 3 ejemplos de 3 artistas de generaciones diferentes donde están mostrando su interés por la Capilla Real de Granada
en los tres ejemplos, lugar de referencia para el estudio del reinado de los reyes católicos, pero que también había motivado otro tipo de escenas. Por ejemplo, en el caso de Fortuny se queda simplemente en el interés que muestra por los... Perdón, ¿por qué? Perdón porque ha sonado la alarma, no sé por qué. Perdón. Bueno, que muestra por el interés de la cripta donde estaban donde están los féretros de los reyes católicos y de Juana la Loca y Felipe I. En el caso de Tapiró, la reja de la Capilla Real es lo que protagoniza el cuadro, y en el caso de Cecilio Pizarro son los sepulcros. Emilio Sala acude de nuevo a Cecilio Pla para solicitarle lo siguiente. En una carta de 19 de febrero del 88 le dice: creo que don Carlos Rivera tiene los calcos de unas casullas que hay en Granada, estupendos, y si dicho señor quisiera permitirle a usted copiarlo, que no lo creo difícil, me haría un señalado servicio. Estas casullas que hay en Granada y que ya Emilio Sala calificaba de estupendas, como pueden ver ustedes aquí por la riqueza del tejido, es precisamente el terno de Fernando el Católico, que el propio rey había donado a la Capilla Real de Granada y que era contemporáneo, es decir, había sido más o menos realizado a muy finales del siglo XV. Estos calcos, estos textiles, habían servido ya para otros artistas, como es el caso de Carlos Luis de Rivera, que precisamente es el que se menciona aquí, para su obra, que hoy está en la Catedral de Burgos, en una de las capillas, que representa precisamente la conquista de Granada, el Te Deum de agradecimiento por la conquista de la ciudad a la que miran desde lo lejos. Y si se fijan aquí, el terno está copiado, sobre todo los motivos decorativos están copiados aquí, en la casulla del obispo que hace el Te Deum. También el propio Pradilla, para el cuadro que hemos mencionado del Senado, de la rendición de Granada, había copiado en diferentes acuarelas los mismos textiles. Ven aquí los motivos decorativos de las distintas almas del reinado del rey católico, y bueno, ven aquí el cuadro definitivo, porque es un cuadro que tuvo cierta influencia para Emilio Sala. En otra carta le dice: sí que le agradecería el apunte que me ofrece como dibujo, y aun quisiera, si le es posible, alguno de color del escudo de los Reyes Católicos. Si no tuviera usted otra cosa a mano, en el cuadro de Pradilla del Senado, es decir, el que ven ustedes aquí, la dalmática del heraldo puede bastar, el heraldo que es este de aquí. Toma usted las notas escritas y luego en casa hace usted una mancha de impresión a la acuarela, pues como dibujo yo tengo 1000 fotografías de los escudos. Es decir, de nuevo le está diciendo, no, lo que necesito es el color de los distintos motivos decorativos. No sabemos hasta qué punto Pradilla pudo ser consciente de que estaba copiando o había mandado a Cecilio Pla a copiar su cuadro, porque sí corrió un bulo en esos momentos en Madrid, del que el propio Emilio Sala se hizo eco en otra carta, donde decía, Emilio Sala le decía a Pradilla que a Cecilio Pla, que Pradilla iba diciendo por Madrid que el asunto que él estaba haciendo, que lo había copiado de aquí, de su propio cuadro. Si se fijan, aquí tienen un fragmento del textil. Lo que Emilio Sala ha hecho ha sido reinterpretar este textil respetando el diseño decorativo y los distintos motivos heráldicos, pero como punto de partida para una composición nueva, ¿no? Cambia el color, aunque se mantengan, ya digo, los motivos decorativos. Bueno, y aquí simplemente ven interpretaciones diferentes del mismo textil, que de una manera más o menos fidedigna copian estos tres artistas, Carlos Luis de Rivera, Pradilla y Emilio Sala. Y que se diferencia, es decir, esta interpretación de objetos históricos se diferencia claramente de la que había hecho Moreno Carbonero poco antes. Moreno Carbonero lo que hace es copiar directamente tal cual, con exactitud fidedigna, el textil, mientras que los otros tres artistas para lo que les sirve es como punto de partida, reinterpretan el textil. Si se fijan en el bufete, hay un escudo que es el escudo del yugo aquí y en el otro lado de las flechas, escudo que pudo tomar, aunque no lo sé porque no hay carta en la que se diga, de la Capilla Real de Granada por la forma recortada que tiene, pero escudo que debió combinar, sin embargo, con el águila, es decir, añadiendo el águila que no está en la reja de la Capilla Real, y que pudo tomar probablemente de alguna foto contemporánea como esta de San Juan de los Reyes, que es lo que se representa aquí abajo, o de alguna foto de los escudos que había en la propia Capilla Real.
Ya han visto ustedes en el fragmento anterior que para las dalmáticas de los heraldos está copiando o está acudiendo al cuadro de Pradilla. Pero, sin embargo, Emilio Sala, fiel a su prurito histórico, añade la Granada, puesto que la rendición de Granada había tenido lugar en enero y la expulsión de los judíos había tenido lugar posteriormente, en marzo, es decir, 3 meses después, y, por tanto, tenía que incorporar el nuevo reino, la última perla que le falta para completar el reinado de la reconquista, perdón. Por tanto, Emilio Sala sí es consciente de ello, aunque comete un error, puesto que en el cuarto superior, como ya indicó, esto ya lo indicó José de Francisco Olmos en un artículo dedicado precisamente al error heráldico que estas túnicas representan, había incluido erróneamente, ya digo, las armas del Reino de Nápoles, que no se incorpora a la corona española hasta 1503. Desconozco por qué Emilio Sala pudo cometer este error cuando fue, sin embargo, tan puntilloso en el hecho de añadir la Granada y de fijarse siempre en el carácter histórico de lo que copiaba, ¿no? Por otro lado, y esto ya lo ha indicado también otro autor, en este caso Federico de Iborra, en un artículo reciente publicado en la revista Goya, lo que está copiando precisamente Emilio Sala en el interior, es decir, el artesonado y la franja con letras góticas capitales, es el palacio ya no conservado de Mosén Sorel en Valencia. Palacio, interior del palacio, que ven ustedes aquí, y que le había servido también para otra pintura que hemos visto antes en pequeño, que es precisamente Guillén de Vinatea y Alfonso IV. De nuevo, estaba volviendo a usar un motivo o una ambientación que estaba claramente vinculada al reinado de los Reyes Católicos, aunque en este caso en Valencia, ciudad menos vinculada a la historia de este reinado. Lo que extraña es precisamente que se dejara, incluyera, es decir, ambientara esta escena en ese palacio valenciano y no lo hiciera, por ejemplo, en el Alcázar de Segovia, cuyo aspecto podía conocer a través de múltiples grabados como este de Abrial. Eso es una cosa que resulta difícilmente explicable, probablemente porque tenía el modelo ya entre su carpeta de dibujos y simplemente lo sacó de nuevo para el cuadro de la expulsión de los judíos. Y también sorprende que, a pesar del proyecto histórico que Emilio Sala tiene en todo momento, sin embargo, para la figura de Isabel la Católica no se dejara guiar por la tradición representativa de toda la pintura de historia desde mediados del siglo XIX, que había acudido para representar a la reina católica a el retrato que se conservaba en las colecciones de lo que hoy es Patrimonio Nacional, es decir, en el Palacio Real, y que él podía tener por fotografía, puesto que había sido fotografiada por Logan. Y de esta fotografía o del propio cuadro original habían partido múltiples artistas, desde Luis de Madrazo a Isidoro Lozano. Incluso el propio Alejo Vera había de nuevo acudido y había representado a la reina católica con la camisa amargomada, el traje de color rojo, la cruz sobre el pecho y este tocado que incluso, ya saben que recientemente en alguna serie de televisión se ha seguido copiando esta indumentaria que caracterizaba la fisonomía y el carácter de la reina católica. Es extraño, por tanto, que Emilio Sala, sin embargo, se decidiera por una túnica de color azul, con estos cabujones textiles aquí. Es difícil de explicar, yo de momento desconozco por qué lo hizo así, cuando ya, insisto, había una tradición representativa que a través de estos cuadros de diferentes generaciones pues está bastante clara, ¿no? Había como una manera de representar a la reina católica que él no sigue. Y tampoco copia los regalia que se conservaban también en la Capilla Real de Granada y que habían pertenecido a los Reyes Católicos, sino que probablemente copiara directamente los regalias, es decir, la corona y el cetro del cuadro de Pradilla, puesto que se parecen más al cuadro de Pradilla que a los objetos originales. Precisamente por la manera de trabajar este cuadro, en el que Cecilio Pla le va enviando diferentes modelos, es posible que por eso pienso que no se conservan casi apenas dibujos preparatorios. De hecho, no se conserva ningún dibujo preparatorio que yo conozca, y lo único que se conserva con este carácter previo, de estudio previo, es este estudio de figuras que ya publicó José Luis Díez en 1992 y que pertenece o está relacionado con la tribuna de las damas de la corte. Es posible que Emilio Sala tuviera en cuenta el grupo de figuras que
otro pintor valenciano, Muñoz de Gren, había representado en este cuadro con un tema similar y que podía conocer por fotografía como esta. Este grupo de figuras con estas actitudes aquí me recuerda mucho al que Emilio Sala termina pintando. El cuadro fue acabado en 1889 y como ejercicio final de la pensión de la Academia de España en Roma, y Emilio Sala los puso primero en la Exposición Universal de 1889 y además tuvo que realizar un modelino, como se le exigía por parte del reglamento de la pensión, modelino que muy probablemente en principio debería haber hecho antes, pero por el propio proceso de realización del cuadro, casi a trompicones, perdónenme la expresión, debió realizar después. Y lo debió realizar después porque además es demasiado similar el modelino al resultado final. Es decir, probablemente cuando el cuadro estaba terminado, él copiara y intentara simular un modelino que en realidad no lo era, porque era sin embargo, una especie de réplica. Esta práctica artística, hoy poco estudiada, sin embargo, era muy frecuente. Es decir, los artistas muchas veces entregaban los supuestos bocetos o los bocetos que debían haber realizado antes del cuadro definitivo, los entregaban a posteriori. Venían al Museo del Prado y copiaban, o al Museo de Arte Moderno, y copiaban su propio cuadro en formato de boceto para entregarlo a la Academia o al Ministerio de Estado, que es de donde procede la colección del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, que es donde está ahora mismo el modelino. Bien, el cuadro también presenta un carácter, como ya he dicho, de epílogo, y esto lo hace especialmente singular para el estudio de la pintura de historia española. Hay muy pocas copias de este cuadro, muy pocas copias documentadas, precisamente o muy posiblemente por este carácter final de pintura de historia, es decir, el cuadro se pinta cuando ya la pintura de historia está dando sus últimos momentos de gloria, aunque el género tuviera mucha vigencia posterior, pero estaba ya en plena decadencia desde estos años, desde 1890, y por tanto se conservan pocas copias. Precisamente una de las más significativas es una hecha por otro alcoyano, en este caso Adolfo Durá, y que se conserva en la colección del Ayuntamiento de Alcoy. El cuadro pudo tener alguna influencia en la pintura extranjera. Lo que ven aquí es un aguafuerte de Benjamin Constant, es el triunfo de Cristóbal Católico, y precisamente por el carácter vertical, la presencia de los reyes al fondo, centrando la composición, pudo tener alguna influencia en un artista que posiblemente acudiera a la Exposición Universal de 1889 y viera el cuadro. La imagen de la reina católica, como saben, durante el franquismo es reivindicada claramente, y precisamente las imágenes que se eligen de la reina no son los retratos originales de Juan de Flandes, que hemos visto antes en fotografía, sino la imagen que habían proyectado los pintores de historia, dos pintores de historia en este caso, Pradilla para el cuadro de arriba y Emilio Sala para el cuadro de abajo, y en los dos casos es la imagen que se reivindica, y esto es un hecho curioso. Lo que también demuestra la vigencia posterior del cuadro de Emilio Sala como imagen final del reinado de los Reyes Católicos. Pero el cuadro se insertaba también, o es fácilmente contextualizable, dentro de una cierta corriente crítica de la pintura de historia que desde más o menos mediados de los años 80, de la década de 1880, había elegido determinados temas no tan gloriosos o que mostraban aspectos menos amables y menos amables, sí, de la historia española. En el caso de Vicente Cutanda es una matanza de los judíos en plena Edad Media, el cuadro que tienen a la izquierda. En el caso de Amérigo es precisamente las tropas imperiales de Carlos V devastando la ciudad de Roma. De nuevo hay una visión negativa, no es la visión triunfalista, devastando, incluso violando sobrepasándose con los religiosos, como ven aquí. El caso de Elena Brockman, una pintora hoy muy poco conocida, pero una de cuyas obras está precisamente en este museo de referencia, en el Museo de las Mujeres Artistas, que es Felipe II recibiendo la noticia de la pérdida de la Armada Invencible. Es decir, otra vez un asunto poco glorioso, precisamente, ¿no? Uno de los asuntos más negros de la historia de Felipe II. Y en el caso de Puig Roda,
aunque es un tema que ya había sido representado antes, la expulsión de los moriscos, pero está claro el carácter negativo que tienen estas figuras que están clamando incluso venganza por haber sido expulsadas de su territorio. Qué diferente es esta visión de la expulsión de los moriscos de la otra que habíamos visto de los años 60 de Domingo Márquez. Aquí no hay ni carácter beatífico de un determinado personaje, hay simplemente un carácter incluso de crítica por el hecho en sí, ¿no? Bien. Como ya les he dicho, el cuadro había sido presentado en la Exposición Universal de 1889 en París y allí recibió, casi con el resto de la representación española, un rechazo casi unánime de la crítica extranjera, no de la crítica española que fue allí, por lo trasnochado del género de pintura de historia, un género que ya estaba sobrepasado, ya estaba superado en muchos países europeos, pero no en España. Lo que se eligió por parte del Gobierno fue una representación de pintura de historia como el gran género de la pintura española, y esto precisamente suscitó el rechazo. Y entre esos cuadros precisamente estaba el cuadro de la expulsión de los judíos, junto con otro que está en la misma sala, el de los fusilamientos de Torrijos, o otro que está depositado en realidad en el Ayuntamiento de Huesca, pero que pertenece a las colecciones del Museo del Prado, que es el que ven arriba. Una de estas críticas era certera en la visión del panorama artístico español. Decía lo siguiente: los españoles han conservado un gusto singular, un poco teatral, por las grandes escenas trágicas, dolorosas y sanguinarias. Se ha llamado a su galería la Sala del Suplicio y, de hecho, las masacres y los cadáveres abundan. Casi todas estas enormes telas son tratadas como decorado. La crítica no podía ser más demoledora y mostraba el carácter trasnochado, de alguna manera, de la pintura española en esos momentos. Sin embargo, en esa misma sala del pabellón español se mostraba un cuadro que sería el punto de partida y que sustituiría en el ámbito artístico oficial a la pintura de historia, que era la pintura social. Pintura social que tiene un claro ejemplo, una especie de ópera prima o un primer punto de partida en un cuadro que se expuso con el resto, que es este que ven aquí, también perteneciente a las colecciones del museo, que es una sala del hospital durante la visita del médico en jefe. Precisamente este tipo de pintura, la pintura social, la pintura que trataba los temas contemporáneos, iría sustituyendo progresivamente a la pintura de historia, de la que el último ejemplo importante precisamente era el cuadro de Emilio Sala. El cuadro, con muchas dificultades, fue adquirido por el Estado. De hecho, son numerosas las cartas en las que Emilio Sala pide a unos y a otros que le compren el cuadro, que el Estado le compre el cuadro, lo cual también es significativo del carácter declinante ya del género. Insiste, hay cartas además en diferentes archivos, uno se va encontrando cartas otra vez de Emilio Sala insistiendo otra vez en que por favor le compren el cuadro y se lo valoren como él cree que deben valorárselo. El cuadro finalmente, como ya pueden imaginar, fue adquirido por el Estado. Lo que ven aquí es una imagen de las salas del Museo de Arte Moderno, donde precisamente estaba expuesto formando pareja, aunque con una disposición diferente a la que tiene hoy, pero estaba expuesto al lado del Príncipe de Viana, que es precisamente como están ahora formando pandán, uno en una pared y otro en otro. Juntamente con, por ejemplo, el cuadro de la conversión del Duque de Gandía que ven en este lado. Bien. Bueno, para terminar, me van a permitir que haga un pequeño excursus, son simplemente unos minutos, porque por diferentes motivos esta conferencia tiene para mí un carácter especial. Cuando ya hace 8 años tuve la suerte de llegar a este museo, una de mis primeras investigaciones estuvo dedicada a Cecilio Pla, como ya han visto aquí, del cual partió el trabajo para Emilio Sala, que hoy les he mostrado aquí, y que derivó en buena medida en un artículo publicado en la revista Canelobre. Lo que hoy han visto aquí es una ampliación y una contextualización diferente para la divulgación pública en esta conferencia. Al fin y al cabo, lo que he querido aquí ha sido, de alguna manera, rendir cuentas de parte de este trabajo realizado durante estos años. Este trabajo no se podría haber llevado a cabo sin la generosidad y entrega de las nietas de Cecilio Pla, Julia Sanders, que se encuentra hoy aquí, y Ana Delgado, ya fallecida. Debo agradecer también el apoyo y cercanía de los hijos de Ana, en especial de Ana Yacuría, también presente aquí. Permítanme también mostrar mi agradecimiento a todos mis compañeros y excompañeros, algunos ya no están aquí presentes, en especial al grupo de becarios,
algunos de los cuales se encuentran aquí presentes, y también agradecer la ayuda del Departamento de Pintura del 19, tanto de José Luis Díez como de Javier Barón, y de Ana Gutiérrez y de Carlos González, y también la que me han mostrado de alguna manera más puntual para la conferencia, Juan Álvarez, de la Delegación del Patrimonio de la Diócesis de Burgos, y Laura Fernández Bastos, de la Academia. Doy también las gracias al área de educación y a la Fundación de Amigos por su apoyo y generosidad en la organización de estos ciclos, y de un modo especial a todos los asistentes que día tras día, miércoles tras miércoles, sábado tras sábado y domingo tras sábado, llenan este auditorio y con una fidelidad que resulta incontestable y que es realmente admirable. A todos ellos, muchas gracias.